Hola, soy Luis García, director técnico de Axis Therapy y podólogo de Podoactiva. Sé que muchos os estaréis preguntando ¿por qué este vídeo? Con todo este tema del COVID-19 hemos estado mucho tiempo en casa y sobre todo mucho tiempo parados sin hacer deporte. Ahora que hemos entrado en las fases de desescalada, podemos comenzar a salir y retomar las rutinas habituales de deporte que hacíamos antes, o incluso hay mucha gente que ha empezado ahora a hacer deporte. Esto por un lado está muy bien, pero por otro lado también implica un riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Os preguntaréis. Pues posiblemente el más temido riesgo de todo deportista, padecer una lesión. Y la pregunta es, ¿por qué antes no y ahora sí? Tanto los tendones como los músculos son tejidos que responden a la carga. Es decir, cuanto más carga se les va aplicando de manera progresiva, el tejido evoluciona para adaptarse a esa carga de trabajo. Y tenemos que tener en cuenta que se adapta a la carga tanto positivamente, es decir, si la incrementamos, como negativamente, si cesamos ese entrenamiento. Cuando tú empiezas en el gimnasio, por ejemplo, no puedes pretender llegar y levantar 100 kilos porque tus tejidos no están adaptados a ese peso. Lo mismo pasa con la carrera. Tenemos que tener en cuenta que tanto los músculos de la pierna como del pie están adaptados a una carga. Y la pausa de esta carga continuada va a hacer que volvamos al punto de partida. Bueno, al punto de partida quizás no, pero puede que nos quedemos más cerca del punto de partida que de la meta que estábamos buscando conseguir. Y, enlazando un poquito con esto, otro de los factores a tener en cuenta es el sobreentrenamiento. Sigo con el símil del gimnasio. Si tú llegas el primer día al gimnasio, te pones 100 kilos y tratas de levantarlo, muy posiblemente te lesiones. Si a día de hoy, tanto nuestra musculatura como nuestros tendones no están adaptados a correr, por ejemplo, 1 hora seguida a un ritmo de 10 km/h y lo hacemos, muy probablemente vamos a sobrecargar y nos vamos a lesionar. Prevenir lesiones. A ver, eso me interesa, cuéntame más. Vale, vamos a ello. Primero vamos a comenzar por lo básico. ¿Sabes correr? Como todos, ¿no? Sí, es cierto. Vamos a reformular la pregunta un poco mejor. ¿Sabes correr bien? Como todos, ¿no? Lo cierto es que la gran mayoría de la población no sabe correr bien. Tenemos que entender que correr es un deporte que implica un gesto deportivo determinado y mucha gente desconoce cuál es el gesto deportivo correcto para el tipo de carrera que practica. Es decir, no es lo mismo el gesto de carrera que va a tener un velocista, que un fondista, que un maratoniano, que una persona que haga trail. Por ejemplo, un corredor profesional que sea de velocidad va a tener un momento de supinación mayor para que su pie sea mucho más reactivo. Supinación. Pero a mí una vez me dijeron que era pronador, aunque tampoco me quedó muy claro qué era eso. Muy bien, vamos a entrar en el temido campo de la biomecánica, pero no os preocupéis que va a ser muy sencillo. Hablemos de pronación y supinación. Todos, absolutamente todos, somos pronadores y supinadores. ¿Y qué es la pronación y qué es la supinación? Son movimientos triplanares, es decir, vamos a realizar 3 movimientos en uno. No vamos a entrar ahora a describir qué tipos de movimientos se realizan para uno y para otro porque es algo un poco complicado, pero para que lo entendáis muy fácil, si esto fuese vuestro pie, la pronación sería esto y la supinación sería esto. Más coloquialmente entendido como echar el pie hacia adentro o hacia afuera. ¿Y cómo influyen estos movimientos cuando andamos? Vamos a separar un paso en 3 fases, o los 3 rockers de la marcha, como se conocen en podología. El primer rocker es cuando el talón contacta con el suelo, el segundo rocker cuando apoya el pie y el tercer rocker es cuando despega. Cuando contactamos el talón con el suelo, el pie se encuentra en una pequeña supinación, muy leve. Sin embargo, cuando apoyamos, pronamos y cuando despegamos o estamos en el tercer rocker, volvemos a supinar. ¿Y por qué hace esto el pie? ¿O por qué se comporta así? Tratando de hacerlo lo más sencillo posible, cuando el pie prona o supina, algunas de las articulaciones que se encuentran en la zona media lo que hacen es bloquear el pie o hacer que éste se desbloquee. Cuando el pie prona podemos decir que se desbloquea, por eso pronamos en la fase media cuando apoyamos todo el pie. Y esto lo que hace es que nuestro pie se convierta en el amortiguador natural del cuerpo. Sin embargo, cuando supina ocurre todo lo contrario. Estas articulaciones se bloquean convirtiendo el pie en una estructura rígida, que es lo que nos permite hacer despegue. Podemos deducir que no es malo ni pronar ni supinar, es algo natural. Lo que sí que es perjudicial es el exceso de tiempo. ¿Y eso del tiempo cómo es? Como supongo que comprenderéis, estos movimientos no se realizan porque sí. ¿Y quién ejecuta estos movimientos entonces? Principalmente la musculatura extrínseca al pie, que son los músculos que se encuentran en la pierna. ¿Qué quiere decir esto? Que si un movimiento se mantiene en el tiempo demasiado, lo que va a generar es una sobrecarga en la musculatura que controla ese movimiento.
Tenemos que entender que el cuerpo humano funciona como un todo. Si yo tengo un problema en el pie, muy probablemente no se quede en el pie, ya que el cuerpo funciona como cadenas. Bueno, claro, pero esto es andando. ¿Y corriendo es igual o cambia? Pues lo cierto es que corriendo es bastante similar, aunque no del todo igual, ya que el gesto biomecánico entre la marcha y la carrera es un pelín diferente. Pero hay algo que sí que podemos afirmar independientemente de cuál sea nuestra técnica, y es que la carga que va a tener que soportar cada pie va a ser mucho mayor corriendo que andando. Y como hemos visto antes, algo que también aumenta la carga que soportan tanto músculos como tendones es una mala pisada. Por lo que, si sumamos mala pisada con carrera, estamos sumando dos factores que aumentan muchísimo la carga que soportan estas estructuras, aumentando las posibilidades de lesión. Vale, está muy guay esto, o sea, ahora entiendo un poco mejor cómo funciona el cuerpo cuando andamos y los movimientos que hace, pero cuando entré en el vídeo esperaba algo rollo consejos para no lesionarme y así. Sí, es cierto que me he puesto con la biomecánica y casi se me olvida el porqué de este vídeo. Antes de empezar a correr, debemos prepararnos de manera adecuada, ya que un calentamiento va a ser esencial para que nuestros músculos comiencen a adaptarse a una carga de trabajo liviana y prepararse para la actividad física que va a seguir. E igual que es importante calentar al principio, lo es estirar al final. Y algo que sí que va a ser vital para todo corredor, para cualquier persona en su día a día, es el uso de un calzado adecuado. No existe un calzado genérico que le vaya bien a todas las personas del mundo. Cada calzado deberá ser elegido dependiendo de la persona, el tipo de actividad que vaya a realizar y la superficie en la que realice la actividad. Y aunque, como hemos dicho, no podemos recomendar un calzado igual para todo el mundo, sí que es verdad que hay una serie de elementos que deberíamos tener en cuenta a la hora de elegir el calzado que vamos a emplear en nuestra actividad física. Resumiendo, vamos a buscar una zapatilla que tenga una buena sujeción de talón, un poquito de drop, que el drop es la diferencia de altura entre el talón y la zona de antepié, siendo esta no superior a 5 centímetros, es decir, entre 5 y unos 3 centímetros aproximadamente. Y, por supuesto, una suela con buena amortiguación. No hace falta decir que la zapatilla tenga un sistema de atado, ya sea cordones o velcro, pero que sujete bien el pie. Y finalmente, como hemos dicho antes, empezar a realizar el ejercicio poco a poco. Y otra cosa muy importante es escuchar a nuestro cuerpo, lo cual quiere decir que si durante el ejercicio físico notáis molestias o dolor, ceséis la actividad enseguida. Y ahora que ya conocéis cómo funciona un poquito más vuestro cuerpo a nivel biomecánico y con estos pequeños consejos, seguro que podéis volver a retomar vuestra actividad física habitual a la mayor brevedad posible y con un menor riesgo de padecer lesiones.